Buenos días, amigas, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente conectadas en esta transmisión por medio del Facebook. Un saludo a todas las amigas de La Roca y a todas las que no son, pero que se están agregando. Gracias, de verdad. Finalmente es palabra de Dios lo que aquí se habla, no importa si es La Roca o es otra congregación. Lo importante es que seamos alimentadas por la palabra de vida que nos da fortaleza para estos tiempos difíciles. Les doy la bienvenida otra vez. Gracias porque están ya conectadas. No sé si ya tengas a la mano ahí tu Biblia, ¿sí? Si ya tengas tu cafecito. Yo ya lo tengo. Y es un privilegio hablar la palabra de Dios. Es un privilegio poder compartir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha enseñado. Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios, vamos a orar y antes de la plática vamos a tener un tiempo de alabanza. Como el domingo pasado tuvimos una alabanza, una adoración llena de la presencia de Dios y quiero arrancar con una alabanza en esta mañana. Pero antes vamos a orar, ¿les parece? Bendito Padre, gracias, muchas gracias, gracias Señor. Gracias por tu presencia en nuestros hogares, gracias por un día más de vida, porque si estamos aquí adorándote y exaltándote es porque tu gracia ha venido sobre nosotros y nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias, gracias Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos y ponemos toda esta reunión en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos lleves a las profundidades de tu amor, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús y todas decimos amén. Bueno, pues dispónganse, dispongan su corazón, dejen a un lado todos sus pendientes, todas sus preocupaciones. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Incorpórate. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio eres tú, Jesús. Alégrate, iglesia, alégrate en este tiempo, alégrate en este tiempo, porque Jesús, porque el Dios Todopoderoso, el Dios de las batallas está con nosotros. Tú estás con nosotros, oh Dios, tú estás con nosotros, Padre. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias, bendito Padre. A contemplar naciones a sus pies, las guerras él hace cesar, escudos quemarán.
el poderoso de Israel a nuestro lado está. Por fe caminaremos y tú nos ayudarás. Dios de las batallas, siempre estás conmigo. Tú eres mi refugio en la tempestad. Tú nos guías aún en el fuego. ¿A dónde más iremos si tú eres nuestro Dios? El Dios de Abraham, fuerte y feroz, gobiernas con tu voz. La tierra se arrodillará, los montes se ahogarán. Oh Dios, tú nos conoces bien y aún nos dejas ver. Oh Dios, que hace todo temblar, ven y vénceme. Oh Dios, que hace todo temblar, ven y vénceme. Sé que tú tienes el control. Las aguas rugirán que tú eres Dios, el que calma todo en el mar, trae paz a mi interior. Aunque caiga el cielo y tiemble el piso en que toda nación se queme, sé que tú tienes el control. Dios de las batallas, siempre estás conmigo. Tú eres mi refugio en la tempestad. Tú nos guías aún en el fuego. ¿A dónde más iremos si tú eres nuestro Dios? Dios de las batallas, siempre estás conmigo. Tú eres mi refugio en la tempestad.
Señor, gracias, gracias, Señor, porque tú eres el Dios de todas nuestras batallas y siempre nos llevas de victoria en victoria, de gloria en gloria, para ver tu grandeza y palpar tu majestuosidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos conectamos ya contigo. Sabemos que tu Espíritu Santo ya está en nosotras y con nosotras en nuestro hogar. Yo oro para que haya una paz en nuestros hogares, para que la palabra de Dios sea predicada en un ambiente de paz, de armonía, Señor, donde no haya desorden, donde no haya distracciones. Toma tú el control, Señor, porque tú eres Rey soberano en nuestros hogares, en nuestras familias, Padre. Y aún a los pequeños, aún a los niños, Señor, tú los mantendrás en paz, en reposo, Señor. Tú los mantendrás, Señor, quietos para que mami pueda escuchar la palabra de Dios con todo interés y con toda su atención, Padre. Gracias, Espíritu Santo. ¿A dónde iremos sino solo a ti, Padre? Solo a ti, Señor. Tú nos guías a toda verdad. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues ya estamos aquí conectadas. Mándenme mensajitos si ya están viendo esta transmisión. Y bueno, pues quiero comentar que estoy impresionada de cómo nuestro Señor nos ha estado dirigiendo en cada plática, en cada tema que estamos exponiendo aquí en La Roca. Es hermoso ver cómo el mismo Dios insiste en conocer a la persona del Espíritu Santo, en poder vivir vidas, aunque suena medio redundante, ¿verdad? Poder vivir vidas en victoria, vidas llenas de la unción, de la llenura del Espíritu Santo. Ir de victoria en victoria. Si se acuerdan, hace 2 domingos el pastor nos compartía sobre el Pentecostés, ese evento que cambió la historia de toda la humanidad, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Después nosotros estuvimos compartiendo, ya llevamos 2 temas, si se acuerdan. El primero fue, a ver si se acuerdan, a ver quién dice yo me acuerdo. El primer tema fue bajo la cobertura del Espíritu Santo, si lo recuerdan. Fue precioso darnos cuenta cómo Él nos cubre, vamos bajo esa protección divina, Él nunca nos deja. Después compartimos también bajo el poder del Espíritu Santo. Si tienes testimonios, mándalos, porque eso nos va a edificar mucho. Hace 8 días que yo compartí sobre este tema bajo el poder del Espíritu Santo, y oramos. ¿Se acuerdan que al final oramos, ministramos? Estaba tan llena del fuego de Dios que estaba aquí mi hija, después llegó mi yerno, salió mi esposo de la cocina y yo dije, vamos a orar por todas estas, en contra de todas estas enfermedades que nos están atacando. Y empezamos a orar con fuerza, con poder, con unción, como decía algunas, bueno, siempre lo hacemos, claro que lo hacemos, pero era el momento donde el fuego estaba en nuestros corazones. Y mi yerno pues traía malestar ahí en su pie porque tiene un problema de ácido úrico, y oramos con unción, con poder, creyendo. Y sabes que a los 2 días regresó y me dio el testimonio de que el dolor se había ido, que él se sentía sano completamente, de que sus riñones estaban trabajando bien. ¡Wow! Y eso fue una bendición. Mándanos tus testimonios si tú has tenido, después de estas pláticas, pues has orado, has tenido algún milagro, ¿verdad? Ya estar vivas y estar juntas es un milagro, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante con lo que Dios nos está viendo. Gracias, Vero. Sí, efectivamente, Verito nos está compartiendo que estuvimos viendo bajo la cobertura del Espíritu Santo. Así es. Y después bajo el poder del Espíritu Santo. Ese fue el tema pasado. Y el domingo nos sorprendió también, nos sigue sorprendiendo el Señor, porque nuestro amigo Carlos Ferrer
un joven hermoso de las nuevas generaciones, con un espíritu de humildad precioso. Él nos habló sobre la amistad con el Espíritu Santo. Entonces, bueno, el Señor nos tiene maravilladas después de estar viendo todos los temas que estamos escuchando. Y alguien por ahí nos hacía este comentario. Yo decía esta persona, yo decía, bueno, ¿por qué todo es el Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que hablar todo del Espíritu Santo? ¿Por qué no mejor hablamos de los matrimonios, hablamos de los esposos, cómo lidiar con su ira? ¿Por qué no hablamos de los hijos? ¿Por qué no hablamos de esto o lo otro? Y dice, pero ya entendí por qué hablar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es todo. Y esto me encantó porque esa revelación no viene de hombres, sino esa revelación viene de parte de Dios, ¿verdad? Dios es el que nos está ayudando a encontrar estos secretos, estas perlas escondidas aquí, cuando escudriñamos la palabra de Dios encontramos tesoros, y ese tesoro precisamente es el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo es todo? Fíjate, cuando Jesús murió en la cruz, ya en los últimos minutos o segundos, diría yo, de su existencia terrenal, en ese madero, cuando él estaba ya entregando el Espíritu, sabes que una de las palabras que él comentó, y esto lo vemos en el Evangelio de Juan, fue consumado es. Él dijo, consumado es. El Evangelio de Juan es el único que registra estas palabras, y es entendible porque el apóstol Juan era el único que estuvo a los pies de la cruz. No había ningún otro discípulo. Tampoco estaban los autores de los otros 3 evangelios. Entonces Juan escuchó cuando Jesús dijo, consumado es. Esta frase es una frase de victoria, es una frase contundente de decir, he hecho todo lo que tenía que hacer. Y efectivamente, cuando Jesús dijo, consumado es, nos está dando a entender que todo lo que él tenía que decir lo dijo, todo lo que tenía que hacer lo hizo, todo lo que tenía que enseñar lo enseñó, todo el propósito, toda la misión que el Padre le había dado para venir aquí a morar entre nosotros, aquí en la tierra, fue hecho, fue terminado y perfectamente bien. ¡Wow! No le faltó nada ya. La salvación estaba consumada. El perdón de pecados estaba consumado. La reconciliación con el Padre estaba consumado. Todo estuvo completo y hecho. Y después vemos la resurrección. Parecía que ahí había quedado todo, pero no. Venía la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas de ustedes vieron esa película de la Pasión de Cristo, verdad? Me estremece esa escena cuando él estando agonizando en la cruz y Satanás paseándose, ¿verdad? Ahí alrededor de la cruz con una sonrisa malévola, sarcástica, de victoria según él. Y cuando Jesús dice consumado es, seguramente Satanás se gozó, se alegró, porque él creyó que efectivamente todo había acabado. Pero Jesús resucitó y arrebató toda la autoridad que el diablo tenía sobre la humanidad. ¡Wow! Esto es impresionante. Pero después de la resurrección de Jesucristo, que fue algo glorioso a los ojos de los discípulos, ¿qué pasó después? Puntos suspensivos. ¿Qué sucedió? Jesús murió, Jesús resucitó, ascendió, pero ahí se acabó todo, ¿ya? Pues no, mis amadas, no, porque vendría el poder del Espíritu Santo
sobre los creyentes. Wow, Gaby, Gaby Barranco, bienvenida. Me encanta saber que estás viendo esta plática. Te mandamos todas un fuerte abrazo ahí en tu casita. Efectivamente, el Espíritu Santo hacía su aparición. No, no como venía haciendo, porque él siempre ha estado, lo hemos estado comentando, pero ahora el protagonista principal de todo el proyecto de redención era el Espíritu Santo. Jesús ya no estaba aquí. Jesús había ascendido al lugar que le correspondía, al lugar que le pertenecía, que era a la derecha del trono del Dios Altísimo. Pero aquí, con la amada creación de nuestro Dios, no nos iba a dejar solos, no nos iba a dejar desamparados. Envió a su Espíritu Santo. Dios mismo en su Espíritu fue enviado con poder hacia cada discípulo y después hacia la iglesia. Por eso, ahora en el 2020, en este mes de junio, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de dolor, de muerte, de sufrimiento, sigue estando presente el Espíritu Santo de Dios. Él sigue estando aquí. Como les decía hace 8 días, a partir de la llenura del Espíritu Santo surgió una raza nueva de seres humanos, los que creemos en Él, los que estamos empoderadas de su poder infinito, de su fortaleza. Wow, es el Espíritu Santo, amadas, el que nos levanta. Y en esta mañana yo quiero seguir hablando del Espíritu Santo y que tú y yo podamos seguir conectadas con Él, vivir en Él, tener conciencia de que Él habita en nosotros y de que es Dios mismo nuestro corazón para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Y cuántas dicen, gracias Señor, aleluya? Si conoces a Jesús, ayer escribía esto, si conoces a Jesús, conoces al Padre. Él nos dio a conocer al Padre. Si conoces al Padre, es porque Espíritu Santo te lo da a conocer, te lo revela. Y si conoces al Espíritu Santo, conoces a Jesús y conoces al Padre, los tres. Pero aquí con nosotros, en nosotros, ahora el Espíritu Santo de Dios. El tema que hoy, esto fue nada más la introducción, no se me desesperen. El tema que hoy vamos a ver, saludos a todas. Miriam, saludos desde Cancún. Wow, felicidades, qué bueno que estás por allá disfrutando el calorcito. Saludos a Carmen, a Normita, a Ivonne, a Consuelo, a Vero, ya dije acá, a Gaby Barranco. Saludos a todas, sé que están ahí y que, bueno, gracias a los medios podemos estar conectadas y pueden ver este mensaje, las que no se conectan ahorita, pues más tarde, porque se queda ahí en la transmisión. Pues bueno, seguimos. Vamos a hablar ahora sobre, el tema es bajo la guianza del Espíritu Santo. Bajo la guianza, guiadas por el Espíritu Santo. Y quiero que vayas a tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Juan 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él nos guiará a toda la verdad. Esta frase, Él nos guiará, pues tiene muchos sinónimos, ¿verdad? Podemos decir, Él nos llevará de la mano, Él nos conducirá a toda verdad. Me imagino como cuando tú vas por una carretera, ¿verdad? Vas por una carretera y tu destino, tú dices, yo quiero ir a Acapulco. ¿Cuántos quieren ir a Acapulco? ¿Cuántos quieren ir a la playita? Yo también ya quiero ir a la playita. Bueno, quieres ir a Acapulco. Y entonces tienes que tomar
la carretera correcta. La misma carretera te guía a tu destino, ¿es cierto? La carretera te guía porque dice Acapulco, tantos kilómetros, ¿verdad? Tú no vas a tomar la carretera a Veracruz, a menos que quisieras ir a Veracruz. O tampoco vas a tomar la carretera a Pachuca. A donde tú quieres llegar, vas a tomar ese camino, ¿sí? Y la misma carretera te va guiando. Y así nos pasa, ¿no? Cuando salimos. No sé si alguna vez has tomado un camino equivocado. ¿Sí? ¿Has tomado carreteras equivocadas? Yo sí. He tomado caminos equivocados me acuerdo una vez en un viaje, iba yo con algunos amigos en un auto y en lugar de ir hacia el sur, teníamos que ir hacia el sur para nuestro destino. Como no conocíamos las carreteras, no conocíamos ese lugar, tomamos un camino, una carretera que nos llevó hacia el norte, no hacia el sur. Imagínate nada más, estábamos alejándonos de nuestro destino. Ay, qué trauma, ¿verdad? Cuando te sucede eso. Recuerdo también, no sé si tú lo puedas comentar, también te ha pasado. Una vez íbamos turisteando en una ciudad aquí en la República Mexicana y no la conocíamos, esa ciudad, y pues queríamos ir a un sitio específico. Y entonces, pues antes no había el GPS, ¿verdad? Que ahora pues, te lleva así bien, bien derechito a tu destino. Pero me acuerdo que en ese lugar que íbamos turisteando, estábamos buscando un lugar y encontramos ahí una persona de ese lugar y le preguntamos, oiga, ¿usted nos puede decir cómo llegar a este sitio turístico? Y nos dio señas. ¿Y qué crees? Pues nos engañó porque no nos mandó a ese lugar y era de ahí ese lugar. Y más adelante, como no veíamos el lugar, entonces le preguntamos a otra persona y me dijo, no, 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 ya los chamaquearon. Dice, no, ese lugar está por otro lado. Entonces, wow, qué frustración, porque pues sí, con toda intención nos engañó y bueno, pues nos sentimos muy mal. Pero bueno, estoy hablando de ser guiadas. Dice el versículo 16, perdón, 13 de Juan 16, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Me vino a la mente también, y les estoy dando ejemplos porque yo quiero que te des cuenta la obra que hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. ¿Ustedes conocen o han oído hablar de los Sherpas? Los Sherpas se escribe S-H, a ver si alguien lo puede poner, por favor. Los Sherpas son nativos de esas montañas del Himalaya, esa cordillera tan impresionantemente alta, la más alta de aquí, del mundo. Y los Sherpas son nativos de ahí y son personas que nacieron ahí, que conocen la montaña, pero a la perfección, porque la han recorrido, porque la han caminado. Y todos los alpinistas, todos los excursionistas que quieren escalar esas montañas, especialmente el Everest, que es el punto más alto del Himalaya, esos Sherpas son los guías. Y ningún excursionista, ningún alpinista se atreve a caminar por esas montañas sin consultar o sin ser guiados por los Sherpas. Los Sherpas saben qué caminos tomar, saben si hay tormentas, saben si es el tiempo de salir, si es el tiempo de quedarse, saben si va a haber buen clima, saben si hay peligros de deslaves, de derrumbes. Nunca expondrían al peligro a los excursionistas, nunca, nunca. Sí, es más, ellos estarían dispuestos a dar la vida por los excursionistas, ¿sí?
Y me vino esto porque yo dije, wow, qué hermosa labor de los Sherpas, porque esos excursionistas, aunque tengan mapas, aunque tengan experiencia, si no son guiados por estas personas, están en alto riesgo, de verdad. Y todo esto me lleva ahora a entender lo que dice el Evangelio de Juan. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar a toda verdad. Y como les decía, ¿qué quiere decir esto de guiar a toda verdad? Te va a llevar la mano, te va a conducir a la verdad de la palabra de Dios, a la verdad en la cual tú tienes que caminar, porque la verdad es el camino seguro, es el camino sin peligros, es el camino sin ninguna otra cosa. La verdad es el bien para tu vida, es lo mejor que te puede suceder, el camino de verdad. Y pues ahora yendo a la palabra, me doy cuenta, hablando de estos viajes, me vino a la mente precisamente que un personaje de la Biblia tuvo que ser guiado en cada paso que él daba para lograr su propósito, ¿sí? Por supuesto, Jesús es el más importante, ¿verdad? Porque él fue lleno del Espíritu Santo y todo lo que Jesús hacía era para cumplir el propósito del Padre. Pero estoy hablando de otro personaje y ese personaje es Pablo. Pablo fue un viajero. Se la pasó viajando, pero no turisteando. Pablo tuvo la encomienda de llevar el evangelio a los gentiles, salir de Jerusalén, salir de todos los territorios de Israel para ir y llevar la palabra del evangelio. Fue Pablo un hombre que viajó, hizo 3 viajes, recorrió muchas ciudades, caminó muchos caminos, habló con mucha gente, con cónsules, con inconversos, le predicó el evangelio a muchas personas que después esas personas llevaron a su vez el evangelio. Entonces, en cada paso que daba Pablo, cada decisión que tenía que tomar para saber si salía o si no salía, para hablar o no hablar, era guiado por el Espíritu Santo. Él aprendió, escuchen esto, amigas, él aprendió a tener tal comunión con el Espíritu Santo que todo lo que él hacía era porque el Espíritu Santo lo guiaba. Y quiero que vayamos, pues esto que estoy hablando está documentado precisamente en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo, ahorita les digo cuál es el capítulo en el libro de los Hechos, no sé, aquí lo veo. En el capítulo 16, versículo 6. Hay mucho que hablar de Pablo, pero ahorita nos vamos a concentrar en estos, 4 versículos, del 6 al 10. Hechos 16, del 6 al 10. ¿Ya están ahí? Bueno, dice esta porción, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia,
descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Si tú ves el mapa en los tiempos de Pablo en este viaje, precisamente, fíjate, en el mapa, tú vas a ver así de frente el mapa, y estas ciudades a donde él quería ir, donde ellos querían ir, que era Frigia y después era Bitinia, estaban en Asia, estaban del lado derecho en el mapa, estaban en Asia. ¿Y qué dice? El Espíritu Santo no les permitió, les prohibió ir hacia esos destinos. En cambio, él tuvo un sueño y en el sueño oyó la voz de Dios, que Dios los estaba mandando ¿a dónde? A Macedonia. Y Macedonia estaba del lado izquierdo. O sea, dos destinos completamente diferentes. Ellos querían ir a un lado y el Espíritu Santo los mandó por otro lado. Mujeres, aprendamos esto. De verdad me encanta esta porción porque fíjate, dice, vuelvo a leer el versículo 6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo? Pero si lo que Dios quiere es que hablemos la palabra, pero si lo que Dios quiere es predicar el evangelio, sí, amada, sí, pero que tú hables cuando el Espíritu te diga que hables. Wow, ¿estás ahí? Que tú prediques el evangelio porque el Espíritu te lo confirma. No porque tú eres lanzada como con una emoción. Sí, vamos, hablamos, hacemos, porque ahí necesitan, porque esto, lo otro. No es algo emocional. Mira, Pablo nunca se dejó llevar por un estado emocional o por una corazonada o se dejó llevar por una intuición. No, amadas, no. Cuando nosotros tomamos decisiones guiadas solamente por nuestros instintos naturales, no quiero decir que precisamente sea algo malo. Lo que él quería hacer era bueno, o no, ¿verdad que sí? Él quería hablar la palabra allá en Asia. Era bueno, parecería que, como si hubiera sido algo malo, un pecado. No, pero no era esa la voluntad de Dios. Y yo lo he comentado muchas veces, porque no todo lo que parece bueno viene de parte de Dios. Escucha esto, amada. No todo aquello que para tu razón, tu lógica, tu entendimiento, aunque que sientes bonito aquí adentro, no todo viene de parte de Dios. Tú tienes que hablar cuando Dios te diga, habla. Tienes que ir cuando Dios te diga, ve. ¿Me estás escuchando? Esa es la preciosa obra del Espíritu Santo. Y mira, Pablo fue un hombre eh, dependiente del Espíritu Santo, totalmente. Él dependía del Espíritu Santo. Y él era un hombre obediente. Él obedeció. Y a pesar de que querían, a lo mejor sus mismos compañeros de viaje, ¿verdad? Le decían, sí, sí, vamos a Asia, vamos ahí a Galacia, vamos a esos lugares de Asia, porque necesitan la palabra, vamos a Bitinia, vamos allá, sí, vamos, Pablo, vamos, nosotros te acompañamos, no vas a ir solo. ¿Y sabes qué? Perdón. El Espíritu Santo dijo, no, no. Pablo obedeció. ¿Y sabes cuál fue la trascendencia de su obediencia? En lugar de llevar el evangelio a Asia, el evangelio llegó a Europa. El evangelio llegó al continente europeo. No llegó, por medio de Pablo, no llegó a Asia, llegó a Europa. Porque cuando él se fue a Macedonia, como resultado de ese sueño que tuvo, que también venía de parte de Dios, y entonces él llegó a Macedonia, la primera ciudad que llegó fue a Filipos. ¿Y sabes ahí?
¿quién se convirtió? Lidia. ¿Se acuerdan, mujeres, que vimos nuestros personajes de mujeres? Lidia estaba ahí en Filipos, una mujer de negocios, una mujer importante. Ella escuchó el evangelio, se convirtió, se bautizó y ella fue portadora, mensajera del evangelio a todas las naciones de Europa, a muchas ciudades de Europa. ¡Wow! Entonces, ve la trascendencia de obedecer la guianza del Espíritu Santo. Pero obviamente Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Él no daba un paso si el Espíritu Santo no le decía. Y era tan clara la voz. Pablo no decía, ay, será, me habré confundido. No, no, no. Pablo estaba seguro porque tenía comunión con el Espíritu Santo, porque él conocía la voz, reconocía la voz del Espíritu Santo. Y Europa fue alcanzada por el evangelio. ¡Wow! ¡Qué trascendencia!, ¿verdad? ¿Qué trascendencia tiene el tener comunión con el Espíritu Santo y obedecer la palabra de Dios, mis amadas? ¿Cuántas veces te has equivocado? No las cuentes porque si no, yo te gano, ¿eh? Yo te puedo ganar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Y a veces tomamos decisiones y dices, no, sí, es que esto viene de parte de Dios, es que esto es de... No, no des un paso si no estás segura que es el Espíritu Santo. Lo que sucedió en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, mis amadas, es de que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y a partir de ese momento todo lo que ellos harían o hacían o todo lo que ellos iban a empezar a predicar el evangelio era porque el Espíritu Santo los guiaba y los llevaba de la mano, los conducía, no los llevaba a caer en tropiezos. Sí, había persecución, por supuesto que sí, pero era tal la obediencia de los discípulos, era tal la obediencia de Pablo y de muchos, que sabes que a pesar de las persecuciones, ellos eran guiados por el Espíritu Santo y obedecían, porque estaban cumpliendo el propósito de el Padre. ¡Wow! ¡Qué bendición! De verdad. Lo primero que hizo Pedro y Juan, predicar el Evangelio. Fueron llenos del Espíritu Santo y por acá salieron predicando el Evangelio. No podían quedarse con eso en sus corazones, como muchas veces así está la iglesia. Recibimos la llenura, recibimos la unción del Espíritu Santo, viene un orador con toda la unción y pasamos al frente para que ponga manos sobre nosotros, lloramos, nos reímos, nos caemos, temblamos y nos vamos a nuestras casas. No, lo que hicieron los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y por acá salieron a predicar la palabra de poder. Cuando Pedro recibió una visión para ir a compartirle a Cornelio, ¿sabes qué? Fue guiado por el Espíritu Santo. Cornelio era un gentil y Pedro, siendo judío, pues él quería que el evangelio se le llevara a los judíos, nada más. Pero ¿sabes qué? Pedro obedeció la guianza del Espíritu Santo. Y Cornelio se convirtió y toda su casa se convirtió. Y empezó a expandirse el evangelio. Amada, ¿cuántas veces has sido guiada por el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces o cuántas veces no y te has equivocado? Yo te quiero dejar este mensaje en esta mañana, porque si tú te dejas guiar, te dejas conducir por el Espíritu Santo, ese amigo del que nos hablaban el domingo, Él está en mí y Él es mi amigo, Él nunca me va a llegar por un camino peligroso, nunca me va a llevar a lugares oscuros o para que yo muera o para que yo sea avergonzada. Él siempre me va a conducir a la victoria, a la victoria. David
el rey David, un guerrero, un hombre temeroso de Dios, un conquistador de reinos. ¿Sabes qué? Él no salía a la batalla si Dios no le decía. El Espíritu de Dios obrando ahí en la vida de David para decirle, sal porque te voy a dar la victoria. Sal y pelea contra estos gigantes porque te voy a dar la victoria. Pero a veces le decía, ¿sabes qué? Detente, no salgas, no salgas. Y entonces, ¿sabes qué pasaba? David obedecía y se quedaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ve mucho más de lo que tú y yo podemos ver. El Espíritu de Dios ve el peligro, ve tu condición, ve las armas de los enemigos y nunca te va a exponer, nunca te va a exponer a la vergüenza a herirte. El Espíritu de Dios es tu amigo, Él te ama, Él te ama. El Espíritu de Dios te ama y te anhela para llevarte de la mano dulcemente, sin forzarte. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo de Dios es tu compañero de viaje. Él es tu compañero de viaje. El viaje que hacemos en esta vida, donde hay enemigos que vencer, algunos fuertes, otros no tanto. Un viaje donde hay vicisitudes, un viaje donde hay peligros, pero el Espíritu Santo es tu compañero de viaje. Él nunca se va a bajar del tren, aunque pases por un túnel oscuro. Él nunca se va a bajar del avión, aunque haya turbulencias. Nunca te va a dejar sola. Por eso Jesús dijo, les conviene, entiéndanlo, les conviene que yo me vaya, porque estará con ustedes siempre, siempre hasta mi regreso, dice el Señor. Estaré con ustedes siempre, siempre. El Espíritu de Dios. Y así ha sido. Mi amada conoce al Espíritu Santo. Conoce al Espíritu Santo. Conócelo. ¿Por qué? Porque si no tenemos comunión con Él, difícilmente podremos reconocer su voz cuando Él nos diga, ¿sabes qué? No vayas a este lugar, no tomes esta decisión. No vamos a poder reconocer su voz porque, pues simplemente porque no la conoces. Tienes que conocer la voz del Espíritu Santo, tienes que familiarizarte con Él. Él está en ti y te va a hablar, te va a decir. Tú vas a reconocer que es Él el que te habla, que es Él el que te dirige. ¿Vas a tomar una decisión en estos días? Quizás algunas de las que están viéndonos van a tomar una decisión importante. A lo mejor has decidido ir a hablar con una persona. Yo no sé si eres tú que Dios está poniendo en tu corazón ponerte a cuentas. Y eso es correcto. Pero deja que el Espíritu Santo te diga cuándo ir a hablar con esa persona. Nunca hagas nada por un impulso. Nunca hagas algo por un deseo. Ni siquiera tu buen deseo es suficiente. Sé guiada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguna de ustedes va a tomar una decisión? ¿Más de una decisión? A lo mejor estás desesperada. A lo mejor en este tiempo, quizás en este tiempo de aislamiento, de problemas económicos inclusive, estás tomando la decisión de ir a trabajar y dices, sí, yo voy a salir a trabajar y yo voy a ayudar a mi esposo o yo tengo que salir y no importa qué trabajo, tengo que salir, tengo que traer la provisión. Es una decisión importantísima dejar tu casa, dejar a tus hijos, exponerte allá afuera a los contagios. Es el Espíritu Santo el que te está guiando. ¿Tú crees que el Espíritu Santo de Dios te va a dañar si Él te dijera, quédate en tu casa? Porque si Él te dice, quédate en casa, es porque Él te va a proveer, no te faltará el pan en tu mesa, porque estás obedeciéndole. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque estás creyéndole, porque estás oyendo su voz.
Pero cuando no oigo su voz, cuando oigo mi propia voz o cuando oigo las voces a mi alrededor, ¿sabes qué? Salgo y me voy hacia un camino equivocado y me voy a exponer. ¿Estás tomando decisiones? ¿Estás a punto de tomar una decisión? Detente, detente, amiga, detente. Oye la voz del Espíritu, métete en oración. Ten tu palabra ahí a un lado y escucha si el Espíritu te dice, adelante, adelante. Escucha la voz del Espíritu o si Él te dice, no vayas. Porque aún nuestras oraciones debemos nosotros pedir, Señor, si no es tu voluntad, estórbame. Yo muchas veces he orado de esta manera. ¿Por qué? Porque soy insensible, porque soy torpe, porque a lo mejor soy insegura, porque dudo. Y entonces en mis oraciones yo le digo, Señor, esto que quiero hacer o esto que quiero emprender o esto que quiero hablar, Señor, si no es tu voluntad, estórbame, prohíbeme, ciérrame puertas para que no sea por mi necedad que no me deje guiar por ti. Este es el mensaje de esta mañana, amada. Escuchen, por favor, porque siempre, siempre, siempre el Espíritu Santo de Dios te va a llevar a tomar la mejor decisión. Él te guía, como leíamos en el Evangelio de Juan 16, Él te guía a la verdad, no a la mentira. Él no te va a engañar, Él no te va a dañar. Con esto termino, amadas, ser guiadas por el Espíritu Santo y obedecer. Nuestro Señor Jesús, estando en el huerto del Getsemaní, tomó la mejor decisión, porque ahí su carne estaba en la debilidad más extrema, ¿verdad? Era un momento crucial. Podía haberse retractado de obedecer al Padre o seguir adelante. Y tú sabes cuál fue la opción que él tomó. Por eso tú y yo estamos aquí, por su buena decisión. Porque él, ahí en el huerto, en ese clamor donde sentía que estaba muriendo, en ese momento, ¿sabes qué? Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. No se haga mi voluntad. Una expresión de sumisión, de obediencia, de lealtad, de dejar todo nuestro yo, dejar todo nuestra lógica, todo nuestro raciocinio, dejar todo por hacer la voluntad de Dios, porque su voluntad es agradable y perfecta para nosotros. Señor, gracias. Yo te voy a pedir ahí en los comentarios, gracias a todas las que se están conectando, gracias, saludos a Adriana Rabaté, gracias, Ale, saludos a la señora Salud, a Elia, gracias. Lleven esta palabra, pero primero háganla ustedes. Métanse con el Espíritu Santo. ¿Quieres equivocarte en la vida? ¿Verdad que no? Nadie quiere regalar, nadie quiere que las cosas nos salgan mal. Él es el más interesado. Cierra tus ojos por un momento. El tema de hoy fue guiadas. Dile, Señor Jesús, quiero conocerte, Espíritu Santo. Enséñame quién eres. Quiero tener comunión íntima contigo, Espíritu de Dios. Eres el mismo Dios en mí, el mismo Jesús que murió en la cruz y resucitó. Estás en mí.
Espíritu Santo, quiero conocerte y quiero rendirme a ti en esta mañana y dejarme guiar, dejarme enseñar. Guíame, guíame Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Guíame al camino correcto que debo seguir. Amo a Jesús, amo a Jesús y te amo a ti. Y sé que tú me llevarás a conocer más a mi Jesús para honrarle, para glorificarle, para obedecerle. Todo lo que Él me enseñó, Señor, que seas tú el que me guíe a la obediencia. Guíame a la obediencia. No quiero ir por el camino de la rebeldía, no quiero ir por el camino de la desobediencia, de la rebeldía, de la terquedad, de la necedad. Quiero ir por el camino de la sumisión a tu palabra. Guíame, Espíritu Santo, a la verdad. Dejo a un lado mi supuesta inteligencia, dejo a un lado mi orgullo, dejo a un lado mi jactancia, mi autosuficiencia. Hoy me declaro totalmente rendida a ti. Señor, yo no sé tomar buenas decisiones. Lo único que sé es que quiero depender de ti. Ven, Espíritu Santo, y tócanos en esta mañana. Tócanos. Tócanos, Espíritu Santo. Llénanos, así como los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy oro ahí para que en su omnipresencia el Espíritu Santo de Dios toque tu corazón. Que el Espíritu Santo de Dios toque lo más profundo de tu mente, de tu alma, de tus emociones, y Él sea el único que tome el trono en tu vida y seas guiada por Él. Gracias, Señor, porque no importa las montañas que yo tenga que escalar, no importan los abismos que tenga que brincar, tú estarás conmigo y me llevarás, porque tú y yo somos uno, Señor. Tú y yo somos uno, Espíritu Santo precioso, precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Por eso, amadas, yo quiso que arrancáramos con esta alabanza. Él es el Dios de mis batallas. Él es el que me guía aún en el fuego, dice la letra de este canto. Él es el que me guía en las tormentas más fuertes, en las tempestades más intensas en mi vida, como es esto que estamos viviendo. Tú me guías por el buen camino a la verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amadas mujeres llenas del Espíritu Santo. Las declaro llenas del Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos proféticos. Este es un tiempo profético. ¿Qué quiere decir esto? Un tiempo donde la voz de Dios tiene que ser oída, escuchada y obedecida. Este es el tiempo, más que otros tiempos. Hoy yo te declaro llena del Espíritu Santo para oír la voz de Dios. Y no seas confundida, no seas engañada, no seas turbada, no seas distraída, sino que oigas la voz del Espíritu Santo de Dios y cumplas el propósito. Amén, amén. Mándenme comentarios, por favor, aún en cosas tan pequeñas como si compro la comida, si la hago, si hoy hago qué hacer o hoy voy a planchar ropa, aún en esas decisiones, guiadas por el Espíritu Santo. Amén, amén, iglesia. ¿Están ahí? Gracias, las bendigo, las bendigo. Corran la voz. Si a ti te habló este mensaje, si a ti te ministró,
recomiéndalo, compártelo, se queda ahí en las redes, no se borra, no te cuesta nada, corre la voz, porque necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Y esa eres tú, amada, tú eres la iglesia. Pues las amo, las bendigo, que Dios tenga determinados los tiempos, ¿verdad? No el hombre, sino que el Espíritu Santo de Dios nos diga cuándo y cómo regresar, para vernos, abrazarnos y gozarnos ahí en nuestra amada iglesia. Que Dios les bendiga, cuídense, saluden a su familia y que el Espíritu Santo more las 24 horas del día, los 7 días de la semana en sus corazones. Estamos despedidas. Hasta pronto, amigas.